situación de limitación de... muchas gracias, doctor Sarucán. Le damos ahora la palabra al maestro Álvarez y Casa, por favor, Pedro. Muchas gracias. Solo tomaré unos breves minutos para hacer un esfuerzo, voy a llamar reiterativo, de la idea central de mi presentación, que no es más que insistir en lo que ya tanto el doctor Sarucán como el doctor Chapel han dicho, y tiene que ver con la necesidad de tener una visión armonizada de las políticas públicas. Yo creo que nuestro país tiene la enorme necesidad de buscar nuevos arreglos institucionales, es decir, que las políticas públicas no pueden ser políticas que son contradictorias en el territorio. Por ejemplo, la experiencia de la Conavio en la Selva Lacandona a través del corredor biológico, mientras nosotros estamos promoviendo una política del uso de los sistemas agropecuarios y del manejo de la biodiversidad, al día siguiente que nos vamos llega la Secretaría de Ganadería y promueve un esquema de plantaciones de palma africana sobre las zonas de selva, ¿no? Y es de la misma Secretaría de Agricultura, con lo cual estamos estableciendo un acuerdo y un esfuerzo importantísimo, diría yo, inédito, de coordinación para poder conjuntar acciones territoriales que en general han sido bastante exitosas, pero no han sido nada sencillas. Entonces yo creo que se requieren de nuevos arreglos, instrumentos también de política pública que nos obligue a este acomodo, a esta armonización de políticas, que no solo sea un cuadro que se presenta cada 4 meses en la Comisión de Políticas Sectoriales y dice, bueno, ¿qué hace cada quien? Sino lo que hagamos realmente tenga un sentido y una expresión territorial. El segundo comentario, y coincide con lo que se mencionó anteriormente, es que la Secretaría de Hacienda tendría que recuperar esta parte de la planeación territorial. O sea, creo que los presupuestos no se pueden construir, primero, por lo histórico, segundo, por lo que demandan en función de presiones políticas los diputados en la asignación presupuestal, sino tenía que pasar por este tamiz del esfuerzo de para dónde están orientados los recursos. Y si tenemos una base de planeación territorial cada vez más certera, más precisa, valdría la pena decir dónde deberíamos enfocar nuestros recursos para que estos esfuerzos de un buen manejo y una política de sustentabilidad realmente pase por una asignación presupuestal que tenga una expresión territorial. Y en ese sentido yo creo que tenemos que recobrar el enfoque regional de las políticas públicas. No podemos aplicar ninguna política pública en el sureste de México que lo podemos hacer en Chihuahua. Yo creo que debe obligarse a hacer cambios de enfoque en la planeación territorial. ¿Qué quiero decir? Que este piso al que menciona el doctor es un enfoque territorial de las acciones de las políticas públicas. Por último, solamente diría que hay ya avances, coincido que hay avances, no estamos en pañales, creo que hay lecciones aprendidas, algunas muy costosas. Por ejemplo, la velocidad como estamos perdiendo especies o estamos degradando ecosistemas, a veces es mucho más rápida de nuestra capacidad de reacción ante estos problemas. Y yo creo que se requieren de acciones mucho más finas de atención a los riesgos, por ejemplo, de la desconectividad de las zonas de manejo, o por ejemplo, los riesgos que implica una obra de infraestructura, una carretera, una línea de transmisión eléctrica, que una decisión que pasa por la idea de que es necesario aumentar la infraestructura en nuestro país, que nadie pone en duda, una mejor planeación podía desarrollar esta infraestructura sin que eso implique la degradación de nuestra ecosistema. Y con eso terminaría mi intervención, solo diciendo que desde el momento que la propia Dirección General del Sector Primario, Recursos Naturales, junto con Secretaría, hace este esfuerzo, como el que estamos haciendo ahorita, es un esfuerzo de hablar en forma transversal entre nosotros y, por supuesto, en el sector. Yo creo que estos esfuerzos nos deben servir como lecciones de que se requieren de nuevas formas de ver la política ambiental y que no es una política ambiental aislada de la política económica, sino es una sola planeación del desarrollo
en nuestro país y, como ya dije, debe recuperar el enfoque regional. Muchas gracias. Gracias, maestro Álvarez y Casa. Le damos ahora la palabra al doctor Gonzalo Chapela, por favor. Gonzalo, adelante. Sí, gracias. Yo voy a tomar prestado de Enrique Provencio una noción que me parece muy importante para valorar 20 años desde Río de Janeiro para acá. Y él decía que, pues que ya hace falta una nueva generación, y se está generando una nueva generación, perdón por la redundancia, de instrumentos de política. Y valoramos nosotros también que ha habido un gran avance en el desarrollo de instituciones, de instrumentos, de leyes, pero pudiéramos decir, un desacompasamiento entre la cantidad de tratados internacionales y diferentes dispositivos para la gestión ambiental y el estado de los recursos y del medio ambiente. Ya entonces nos encontramos en una situación, pegando los dos conceptos, en donde los instrumentos muy abundantes que hemos generado desde hace 20 años ya requieren ser renovados, pero también cuando nos ponemos a ver esto, la mayoría de estos instrumentos simplemente no se han aplicado. Yo quisiera referirme a dos cuestiones en este contexto. Una de ellas es el tema de regresar un poco sobre el tema de la planeación, relacionándola con otra palabra difícil también, que es la concertación. Tenemos desde 1982, yo diría, cuando hay una reforma política importante, la apertura y una cantidad de experimentos respecto de formas de concertación que son los que nos permitirían esta horizontalidad, transversalidad o integralidad o alineación de políticas. Hay muchos nombres que hemos usado buscando esta cuestión de poder hacer que no borremos con el codo lo que vamos escribiendo con la mano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en esta línea, diríamos, en las legislaturas, en las presidencias municipales o inclusive hasta en la federal, pues nos encontramos con que son periodos muy cortos y que cada 3 años o cada 6 años, así como los aztecas tiraban todo para comenzar la vida nueva, acá queremos inventar el país cada 3 o cada 6 años. Y lo único que nos permitiría superar esta condición, que a mí me parece que es una de las limitaciones que tenemos, es, digamos que hacer el relevo, pero con acompañamiento y con contrapesos. Y eso quiere decir los espacios de concertación y los alcances de los órganos de concertación. Vemos un Consejo Nacional Forestal en crisis, un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable que no se ve que tenga tanta fuerza ni tanto peso de decisiones. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que conformarnos con consejos consultivos o una ley de planeación y las leyes de planeación de los estados en donde todos estos órganos que en 25, casi ya en 30 años se han estado desarrollando en México, no se corresponden unos con otros en temas, en alcances, en formas de participación y en sujetos también? Cuando vamos al municipio y en ese espacio pequeñito coinciden toda esta pléyada de órganos de concertación, vemos la dificultad que tiene el poner en marcha una cuestión de horizontalidad y de transversalidad. Entonces, a mí me parece que repensar la integralidad para que haya un desarrollo sustentable es como el encuentro de decisiones, pues casi diría de contexto global internacional, de tratados internacionales, y desde el otro lado la construcción de abajo hacia arriba de este programa especial concurrente, de estos órganos de planeación y de concertación que los puedan llevar adelante, pero que también puedan dar continuidad en un equilibrio entre innovación y dinámica, pero continuidad y darle el tiempo de maduración a las decisiones que se van tomando. A mí me parece que el corredor biológico mesoamericano ha tenido muchos
mucho tino en una serie de cosas que han planteado, y una de ellas es avanzar en la práctica, en lo nacional y en lo local, en la toma de acuerdos con los actores reales para poder seguir adelante. A mí me parece que valdría la pena pensar en rescatar la experiencia del corredor biológico mesoamericano como una línea de acción nacional, junto con otras experiencias. También hemos visto enfoques y hemos visto metodologías, por ejemplo, en el programa de FIRCO de microcuencas, con los planes rectores. Hemos visto aquí en Semarnat los PRODES, los programas de desarrollo sustentable, y una serie de iniciativas que se han dado, aquí solo menciono estos 3 ejemplos, que deberían tal vez recopilarse, potenciarse, mejorarse, integrarse en lo que pudiéramos llamar una estrategia que se convierta en programa, con un marco jurídico suficientemente fuerte y con una institucionalidad que se necesita. Pedro decía una comisión, hemos durante muchos años jugado con esta idea. Yo creo que es tiempo ahora de ponerlo sobre la mesa y examinar cómo podríamos salir adelante con estas ideas.